En el Evangelio del día de hoy, de San Juan capítulo 10, versículo 31 hasta el 42, Jesús dice a sus oyentes estas palabras: Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Básicamente lo que Jesús está diciendo a través de estas palabras es: aunque no escuchen mi mensaje, aunque no estén abiertos a escuchar la palabra, por lo menos crean en las obras, es decir, de cómo Jesús vivió su evangelio, de cómo no solamente predicó, no solamente vino a predicarnos esa buena nueva, sino que Jesús desde el comienzo, desde la encarnación hasta su muerte y resurrección, vemos de que Jesús vive las palabras que había predicado. En Jesús hay congruencia. Jesús vive lo que predica. Recordemos, por ejemplo, cuando está crucificado, Jesús predicó del amor, amar a los enemigos, oren por aquellos que los persiguen, hacer el bien a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no solamente lo predicó, sino que Jesús lo vivió plenamente. Cuando está en la cruz, que había sido golpeado, lo habían flagelado, lo habían escupido, cuando estaba crucificado, se burlaban de él, le decían: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Y se burlaban de él, dice, los que pasaban al lado de la cruz. Jesús, ¿qué hace? Clama al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está perdonando lo que él había predicado de perdonar a nuestros enemigos, de amar a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos hacen daño. Vemos entonces, queridos hermanos, que en Jesús hay armonía entre lo que predica y la manera en que vive. Ahora más que nunca, sí es importante predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, pero como dijo el Papa San Pablo VI, en una de sus encíclicas decía que el mundo moderno no necesita más argumentos, lo que necesita es testigos que vivan la verdad. Había un teólogo también que tuvo mucha influencia en los escritos del Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto y San Juan Pablo II, Baltasar. Y Baltasar decía de que la manera que nosotros tenemos que transmitir el Evangelio es mostrando la belleza de Dios a través de nuestras acciones, viviendo la verdad. Dios es verdad, pero Dios es invisible. Entonces, ¿cómo se hace visible esa belleza que Dios? A través de nosotros vivir la belleza de la fe. ¿Cómo transmitimos la verdad de que Dios es verdad, pero Dios es invisible? ¿Cómo entonces transmitimos esa verdad? Viviendo en la verdad, viviendo esa verdad en alegría. A veces nos cuesta, no es fácil, es desafiante, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener este gozo del Evangelio. Dios es bueno, decía el teólogo Baltasar, pero ¿cómo el mundo va a ver lo que es verdaderamente bueno? Lo va a ver a través de nuestras acciones. Entonces, lo que más necesitamos en el siglo XXI, hermanos, es que vivamos la fe,
que haya congruencia entre el conocimiento que tenemos, las ideas, entre lo que conocemos sobre Dios y la manera en que vivimos. Más adelantito les voy a dar una pauta de cómo vivir este evangelio en este tiempo de turbulencia que estamos viviendo, en este momento desafiante que estamos viviendo, pues debido al coronavirus, que mucha gente está desesperada, mucha gente está alarmada y muchas personas están en pánico. Este tiempo, queridos hermanos, que estamos viviendo en medio de esta epidemia del coronavirus, es un momento donde tenemos que nosotros examinar, ser sinceros con nosotros mismos para ver si es que en realidad estamos viviendo nuestra fe en medio de estas circunstancias, porque a veces estamos viviendo como las demás personas que no conocen de Dios o las personas que no tienen una relación consistente con Dios. Entonces tenemos que hacernos las preguntas si realmente estamos siendo congruentes, si estamos viviendo según nuestra fe, que nuestra fe nos enseña de que Jesucristo ya venció a la muerte y al pecado, que Él es la resurrección y la vida. ¿Cómo nosotros, queridos hermanos, entonces podemos ser testigos, discípulos, transmitir el evangelio, la belleza, la verdad, las cosas hermosas de Dios? ¿Cómo lo podemos transmitir en este momento? En su trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Yo creo que voy a leer la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús. Esto es cuando ya iba a regresar al Padre. En San Juan capítulo 14, versículo 27 dice: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo, palabra de Dios. La paz les dejo, mi paz les doy, no como la que da el mundo. La verdadera paz, queridos hermanos, solamente viene de Jesucristo. Solamente cuando pasamos tiempo con el Maestro, solamente cuando somos consistentes en nuestra relación con Dios es que verdaderamente podemos experimentar la paz que Él quiere que tengamos. Porque cuando usted tiene paz, querido hermano, eso se nota. La gente va a notar de que sí, estamos viviendo un momento difícil, un momento incierto, pero usted puede mantener la calma interior. Eso afecta, eso tiene un efecto dominó en la vida de los demás. Pero tenemos que parar, hermanos, porque en este país vamos en el corre y corre todo el tiempo, ocupados. Inclusive muchas personas, anoche estaba hablando con una hermana y estábamos compartiendo sobre lo que está pasando en este momento con muchas personas. Hay personas que se la pasan viendo por mucho tiempo durante el día las noticias, que murieron tantas personas, que esto es lo que está pasando. Reciben imágenes buenas, que son buenas, pero a veces es mucha información. Nos saturamos de tanta información y si no tenemos cuidado, hermanos, eso hace que perdamos la paz. Enfoquémonos, tengamos enfoque en este momento, tengamos perspectiva. No perdamos la perspectiva en estos tiempos difíciles. Tengamos enfoque en lo que es importante, porque a veces por estar, recuerden lo que dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Lo mismo puede pasar en nuestra vida. Por querer hacer mucho no hacemos nada. Entonces es un momento para parar, reflexionar y ver cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Que nuestra vida sea un evangelio viviente. Eso es lo que más necesitamos, hermanos. Tener esa paz interior. Esa paz solo se logra en el silencio.
Y la gente le tiene miedo al silencio porque tiene miedo de verse por dentro, porque es más fácil enfocarse en lo exterior, presentar al mundo que todo va bien, que todo está bajo control, cuando a veces estamos en una crisis, estamos atravesando una dificultad. Este tiempo, hermanos, yo lo creo que es así, puede ser un tiempo provechoso o nos podemos quedar paralizados por el pánico o podemos decir, no, ¿sabes qué? Dios está permitiendo esto y puedo sacar un provecho para examinar mi vida, para cambiar, para enfocarme en una área de mi vida que tal vez necesita ser cambiada. Que en nuestra vida, querido hermano, haya congruencia entre lo que creemos y la manera en cómo vivimos. Claro, no siempre lo hacemos. A mí me pasa muchas veces, porque somos humanos, somos frágiles, somos débiles, decimos una cosa y al rato estamos haciendo otra. Pero pidámosle la gracia al Señor que nos llene de su gracia para que podamos vivir lo que predicamos, porque eso es lo que más necesitamos, la belleza del Evangelio sobre las verdades de Dios que puedan ser transmitidas a los demás.